Bienvenidos caminantes. Este es el primer episodio y quise comenzar hablando justamente con el eje central de este programa, que son las preguntas que nos formulamos a medida que avanzamos en nuestra experiencia de vida. La propuesta es que caminemos juntos mientras abrimos nuestra mente a recibir esta información y que esta información sea la llave para abrir conciencia. Estas preguntas que nos permiten abrirnos son las que no tienen una respuesta inmediata y muy probablemente quedan en nosotros muchos días, semanas, a veces años, moviéndose muy despacio en algún lugar adentro nuestro. Porque estas preguntas son las que expanden la conciencia. Y hoy quiero contarte por qué expanden la conciencia, desde lo que siento y desde lo que la ciencia también está empezando a confirmar. Estamos acostumbrados a formular preguntas y acorde al entorno donde nos encontremos, nos llega una respuesta correcta. Si estoy en un entorno educativo, la respuesta será precisa, concisa, pragmática. Si estoy en un entorno de vínculos, nos va a responder el otro con su visión y con su mirada. Pero yo hoy aquí te estoy hablando de estas preguntas que nos hacemos en silencio a nosotros mismos. Cuando escuchamos algún relato, cuando nos preguntamos por qué esto me pasa a mí, o cuando en el andar diario me pregunto por qué tengo que vivir determinadas cosas. Y ni hablar cuando comenzamos a preguntarnos algo tan profundo como cuál es el propósito de mi existencia o por qué estoy aquí. La mayoría de las respuestas que obtenemos del entorno te hablan siempre de algo de que ya existe en un mundo conocido. Pero lo que está más allá de este mapa, lo nuevo, lo que no puedo ver, lo que desconozco, eso no aparece como una respuesta tan fácil. Estas preguntas que no acceden a una respuesta corriente son uno de los tantos instrumentos que pueden llevarte a explorar un terreno que va más allá de lo que conoces. Porque una pregunta genuina, una realmente que no sabes responder, abre un espacio que antes no existía. Y ese espacio que se abre es donde la conciencia se expande. Esto que estamos hablando hoy no es solo una idea espiritual, holística o de tendencia de los últimos tiempos. La neurociencia lleva años estudiando qué le pasa al cerebro cuando se enfrenta a una pregunta genuina. Cuando hacemos una pregunta que no podemos responder de inmediato, el cerebro entra en lo que los neurocientíficos llaman un estado de búsqueda activa. Se activan regiones asociadas a la creatividad, a la resolución de problemas, a la apertura cognitiva. Pero lo más interesante no es solo eso. Lo más interesante es que cuando sentimos que nos falta algo por saber, cuando hay una pregunta abierta que no podemos cerrar, el cerebro no descansa. Sigue procesando, sigue buscando conexiones, incluso cuando dormimos. Esto quiere decir que una pregunta genuina mantiene el cerebro en movimiento, aunque vos no estés pensando activamente en ese tema. Esto genera y empieza a aperturar una comprensión nueva, que puede aparecer en cualquier momento, a la mañana, mientras te estás duchando, en una caminata,
en el momento menos esperado. El cerebro sigue trabajando, aunque vos no lo sepas. Y desde mi práctica personal, puedo asegurarte que esto es exactamente lo que pasa cuando uno se trabaja interiormente. Cuando en una sesión o cuando uno se toma un minuto de reflexión y se hace una pregunta que nunca se había hecho, algo se mueve. La energía comienza a circular en tu campo y aparecen sincronicidades. No siempre son en el momento. A veces vienen días después, a veces se presentan en un sueño, a veces se presentan en una conversación casual que de repente toca algo muy profundo. Eso no es magia, es el cerebro haciendo lo que hace cuando le das una muy buena pregunta para trabajar y comienza a mover dentro de ti el campo que busca la respuesta e incluso empieza a manifestarlo a través de tu cuerpo físico. Y eso es solo el comienzo cuando te empiezas a preguntar algunas cosas que siempre creíste que eran de una manera porque jamás te sentaste a pensar si esto que hacías era porque te lo dijeron o porque era costumbre o si realmente para vos estaba bien. Volviendo ahora a las preguntas, dijimos recién que algunas te abren, pero también algunas te cierran. Porque una pregunta, por ejemplo, ¿por qué me pasa esto a mí? Parece una pregunta, pero en realidad es una queja con signo de interrogación. No abre nada, da vuelta sobre sí misma. ¿Por qué me pasa esto a mí? Y es como si fuera un círculo vicioso del que uno no puede salir. Si yo esta pregunta la cambio por ¿qué me está queriendo mostrar esto?, cambia completamente el panorama. Porque esta pregunta te pone en movimiento, te saca del lugar de víctima y te lleva a un lugar de observación de lo que está pasando. Y cuanto más imparcial te puedas colocar en esta observación, mejor será la respuesta que obtengas. Entonces, la diferencia entre una pregunta que me cierra y una que me abre está hacia dónde yo la voy a apuntar. Porque las que cierran buscan culpables, buscan confirmar lo que ya creemos, buscan justificarse, buscan confirmar por qué hacemos siempre lo mismo y además indicarnos que está bien hecho de esta manera. Por supuesto que hablamos de estas preguntas que tienen un origen trascendental para nosotros. Y las preguntas que abren buscan comprensión. Buscan lo que todavía no vemos. Buscan el siguiente paso, aunque no sepamos cuál es. Y quiero contarte algunas preguntas que abren conciencia, que me acompañan en el trabajo que hago y que me sirvieron a mí. Solo te pido que cuando haga estas preguntas trates de conectarte con esto que estás recibiendo, repetírtelas a vos mismo y dejarlas que actúen en tu campo de conciencia, ese campo que uno no ve, pero que trabaja incansablemente para encontrarnos a nosotros. Voy a formular las preguntas y te voy a dar unos instantes para que puedas sentirla y repetirla en voz, sobre todo aquellas que te resuenen, para que comiences este camino de activar el campo, sin saber hacia dónde va, pero dejando que llegue a mí la respuesta. Voy a hacerte la primera pregunta.
Una de las más importantes y que me las he hecho siempre y sigo haciéndomelas. ¿Qué haría si no tuviera miedo? ¿Qué haría si no tuviera miedo? Ante lo que estoy viviendo, es tan profundo preguntarme, ¿qué haría si el miedo no se apoderara de mí? ¿Qué haría si no tuviera miedo? ¿Cómo reaccionaría? ¿Qué decisiones tomaría? Si resuena en vos, te la dejo para que la apliques en tu campo. Otra pregunta que es muy profunda y que muchos compartimos es, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago en esta tierra? ¿A qué vine? Es una pregunta que pega directo en el corazón y que es maravilloso cuando uno empieza a sentir la respuesta de qué hace en esta tierra. ¿A qué vino? ¿Cuál es mi propósito? Otra pregunta muy importante y que responde sobre todo a cuando se presentan situaciones difíciles en la vida es ¿qué tengo que aprender? Que una y otra vez vivo las mismas situaciones. Yo sé que por ahí es una pregunta muy difícil de aceptar, pero es muy profunda y es muy sanadora cuando encuentro lo que tuve que aprender para vivir una y otra vez las mismas situaciones. Hay una lista interminable que uno puede hacerse, pero con solo una de ellas que las formules en profundidad, el campo se abre. Y cuando el campo se abre, dejarlas allí para que trabajen y estemos atentos a las señales que llegan como respuesta, que pueden ser de múltiples formas. Permitamos que el campo se abra, preguntemos en profundidad y dejemos que las señales lleguen a nosotros. Es muy simple, pero a veces lo simple se torna absolutamente difícil de hacer. Caminantes nace de esto, de la convicción de que las preguntas nos llevan más lejos que las respuestas correctas. Cada episodio va a ser esto, una observación, una reflexión, una pregunta que te llevas. Caminaremos juntos un espacio de tiempo que funcionará como una llave aperturadora de conciencia, que te dejará una reflexión y un pensamiento diferente, quizás. Todo dependerá de tu apertura de conciencia. En este andar, en este espacio, no busco dar instrucciones ni técnicas, solo que cada uno puede integrar esta información y aquello que le resuene pueda ser un campo de exploración personal de cada caminante, que siempre sabe que su poder interno es más valioso que cualquier instrucción o técnica. Este espacio apuesta a ese encuentro con tu interior, el lugar donde radican todas las respuestas a todas tus preguntas. Solo abrimos un campo para que conectes con tu conciencia superior que tiene la brújula que tanto buscamos. Y para terminar,
te dejo la última pregunta para que reflexionemos juntos y cerremos este espacio. ¿Cuándo fue la última vez que te hiciste una pregunta que realmente no podías responder? Y fuiste honesto y te rendiste ante ella. ¿Cuándo fue la última vez que te hiciste una pregunta que realmente no podías responder? Gracias por caminar conmigo en este primer episodio. Nos encontramos en el próximo. Soy Macarena y esto es Caminantes.